Empezamos esta tercera clase de una lectura de Hegel que iremos emprendiendo lentamente. Le ocurre a los alumnos que nos enfrentamos con una obra muy difícil, no por el contenido mismo, que se puede ir descifrando, sino porque es un curso que dio Hegel muchas veces. Le interesaba. Sus alumnos, como hemos dicho, tomaban apuntes de clase. Y después de la muerte de Hegel, unieron sus apuntes y redactaron estas lecciones de estética, que no fue objeto de un escrito con la pluma de Hegel, sino escrita realmente con mucha seriedad por sus alumnos. Estos tomaban los manuscritos y los unían, y entonces muchas veces se detenían en largas descripciones de los conceptos que Hegel usaba en sus clases y que al lector le llevan a no una fácil lectura, porque supone conocer el pensamiento de Hegel no en 1818 en Heidelberg, sino lo que él siguió produciendo hasta 1830, que muere en Berlín. En realidad su cátedra universitaria fue muy corta, fueron 12 años, y admira lo tremendo de su reflexión filosófica en tan pocos años. Tenía ciertamente un entusiasmo devorador y una gran fuerza espiritual para poder tener muchos cursos simultáneamente. Hay que ser profesor para saber que en una semana dictar 3 cursos distintos es muy difícil, porque hay que seguir la coherencia de cada uno y creativamente. Pero Hegel lo hacía con cierta facilidad, porque ya tenía su teoría, su horizonte categorial. Y de ahí que el lector tiene gran dificultad, porque Hegel se expresa sin explicar esas categorías, por supuesto. Las usa como punto de partida. Dice el concepto en abstracto y no en concreto. ¿Cuál es la diferencia para Hegel entre ambos? Y sobre todo, algo que está detrás de toda la estética y sobre todo de las partes primeras definitorio, es la semántica, es el contenido de la categoría concepto misma. De tal manera que ahí habrá que dedicarle un instante para aclarar ese. He dicho categoría, podría decir ese concepto del concepto. Lo que voy a hacer hoy es explicar un poco el índice de la estética para que veamos su organización. Los alumnos siguieron notas del maestro y organizaron la obra de la siguiente manera.
hubo primero una larga introducción. Y esta introducción plantea las visiones previas del asunto de Hegel. Hegel critica muchas definiciones o descripciones de la estética y va bosquejando la propia. Ya lo veremos. Es una introducción que es, por título, tiene introducción. Y como le es habitual a Hegel, tiene 3 partes. Entraremos enseguida a las partes de cada uno de estos momentos, porque quiero primero darles una visión general. Hay una introducción, y es una introducción que va a poner en orden lo que Hegel quiere exponer. La primera parte de 3. Hegel, no tanto por aquello de la dialéctica, la afirmación, la negación y la Aufhebung y la subsunción de la primera en la segunda. Es decir, es afirmación, negación y superación en la unidad. En este caso no se trata de eso. Son 3 partes. Y 3 partes que va tratando la temática. No es dialéctica en ese punto, sino descriptivo-pedagógica. La primera, y volveremos, es la idea de lo bello. La idea de lo bello artístico es, o el ideal. Y él dice de belleza artística. Yo voy a distinguir en la estética como primera posición de la subjetividad ante la realidad bella, que hasta de alguna manera se vive entre los animales, cuestión que Hegel a veces sugiere, pero en el fondo niega. La estética propiamente no puede ser una dimensión del animal, del reino animal. ¿Y qué decir del reino vegetal? Eso ya está demasiado lejos, aunque en su filosofía de la naturaleza o estética hace sugerencias, pero para Hegel la estética es humana, y por eso la estética natural es también introductoria y no esencial. De tal manera que estamos hablando de la idea de lo bello artístico, pero lo artístico ya es el arte, y el arte ya es la producción de una obra estética. Quiere decir que aunque Hegel se refiere a lo bello antes de la producción de una obra bella, nuevamente dejará de un lado y se centrará principalmente en el arte, o es decir, en la producción de belleza del ser humano, del espíritu, va a decir él. Ya es una acotación muy importante de la estética, porque entonces es lo que yo llamaría la artística o la obra de arte, que es la segunda parte de la disciplina estética en general, que debe considerar la belleza natural. Pero Hegel
la pasa un poco de lado. Además, el tema es la idea de lo bello artístico y va a considerar a la belleza como un concepto. Hay un concepto de belleza, pero la belleza ella misma es un concepto. Es el concepto de lo bello. Nuevamente vamos a tener que aclarar qué significa concepto. Pero eso nos lleva a una segunda limitación de toda la visión hegeliana. Primero, que se centra en la obra de arte, en lo artístico, y no en lo estético de aithesos, la posición emotiva de la subjetividad ante la realidad, que sería la primera parte, y la obra de arte, que sería la segunda parte de la gran reflexión sobre lo bello. Pero además, como voy indicando, va a tener una visión muy intelectual, cognitiva. El tema va a ser la verdad y la belleza. La belleza como concepto y la parte estimúlica, afectiva, emocional, constitutiva de la estética en relación a la realidad va a ser siempre un tanto dejada de lado. Hay una visión intelectual de la belleza. Por eso Schelling hablará de que la filosofía de Hegel es una filosofía negativa, porque en realidad piensa, más que todo, la realidad desde los conceptos, y por lo tanto se le escapa muchas veces la realidad misma. Esta es por la concepción completa de la filosofía de Hegel. Y esto nos pone en muchas dificultades al leer el texto, porque en realidad, más que informarnos sobre la estética, nos está informando, no hay otra manera de expresarlo, de la estética de Hegel, que a su vez entonces es parte del sistema desarrollado por el idealismo alemán, que es un tanto dando prioridad al pensar, y en su momento ya veremos, ya que Hegel no tiene en este tratado una visión histórica, porque en la filosofía de la religión muestra la historia de la religión hasta llegar a la religión germánica y romántica, como la culminación de la historia. Aquí vamos a ver en qué momento la trata, y la trata eurocéntricamente a fondo, y depende de la visión de la estética helenocéntrica de Wildemann y de todo el romanticismo que descubre Grecia, que desprecia Egipto, y entonces va a labrar la visión eurocéntrica, que empieza por ser helenocéntrica, va a pasar por Europa y va a culminar en el pensamiento del norte de Europa, alemán y romántico, con las artes propias de esta cultura en principal. Ya lo veremos. Entonces, la primera parte es la idea de lo bello, pero no solo lo que nosotros en el lenguaje filosófico usual diríamos
el concepto que podemos definir de lo que sea lo bello, no, sino que es lo estético, un momento del concepto que se va desarrollando de una manera muy especial. La segunda parte se llama el desarrollo de las formas particulares de lo bello artístico. No es ya la idea general de belleza, ni es tampoco la tercera parte, que es muy original y la he tomado también en especial para comenzar el desarrollo de lo que Hegel va a llamar las artes singulares. Las artes singulares son los tipos de obra de arte que el ser humano produce, crea. Y entre la idea de belleza y las artes particulares, ya veremos cuáles son, introduce una segunda parte que Hegel utiliza un poco como un saco de sastre donde va tirando las cosas que no le entran en el sistema. Y por eso las secciones que va a tomar no guardan esa coherencia que uno le pediría, pero a los fines de Hegel va explicando temas estéticos. Y me anticipo en el desarrollo de las formas particulares, no la universalidad de la primera parte y la individualidad de cada una de las partes, la particularidad. Hegel usa tres conceptos, palabras muy distintas. Lo general es lo universal. Allgemeinheit. Allgemeine es lo general. Y Allgemeinheit es lo universal. Y lo individual le llama Einzelheit. Lo propio de una pluralidad. Allí va a haber los distintos tipos de arte. En el medio pone una particularidad, universalidad, particularidad, individualidad propia. Y en esa sección, mejor dicho, segunda parte, va a tener la primera sección sobre el simbolismo. Y para Hegel lo simbólico es un tipo secundario de expresión. Paul Ricoeur va justamente a dar mucha importancia a la interpretación de la narrativa simbólica, como los mitos, por ejemplo. Hegel toma el símbolo como una expresión con muchas significaciones posibles y no tiene tanto aprecio a lo que se va a llamar después la interpretación fenomenológica de los mitos y el símbolo. Y por eso que lo va a pensar una primera manera de lo bello, pero primera. Sin embargo, va a entrar a muchas propuestas interesantes. En la segunda sección
va a hablar ya de la estética clásica. Y al hablar de la estética clásica, va a ser justamente este gran descubrimiento de los románticos, de Schlegel, de Schiller, de Wildenband, de los griegos. Y los griegos van a ser la manifestación máxima del ser humano, de la política en la polis y de las artes. Y el arte griego, el Partenón, las obras de Fidia, la Venus de Milo, van a ser realmente colocadas como la expresión artística universal, plena, lo clásico. Y Hegel le va a dedicar muchísimo tiempo, sin ninguna duda. Pues los chinos no tienen nada que ver con Atenas, ni tampoco Angra, la gran ciudad mogol de la India con el Taj Mahal y todo un arte tremendo, no tiene nada que ver con los griegos, pero no va a entrar sino en el pensamiento simbólico, porque al pensamiento musulmán se lo va a tomar junto al pensamiento místico cristiano, no el cristiano barroco romántico alemán, y entonces el cristianismo también va a quedar degradado un poco a un arte simbólico como el pensamiento musulmán y brahmánico. Entonces vemos como en Hegel hay una, claro, valorización central de Europa desde donde él piensa, y piensa que piensa desde el centro del mundo, y Europa ya lo era al comienzo del siglo XVIII, aunque en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, donde estaba en los prolegómenos de la producción de la revolución industrial y la centralidad política, militar, económico y ahora cultural y estética de Europa. Entonces, la forma artística clásica va a determinar, ya antes con los románticos, con Novalis y todos ellos, pero especialmente con Hegel, la centralidad de Europa. Y posteriormente de los griegos, que van a ser la cultura clásica, es una pretensión de universalidad de una expresión particular. Y eso es el eurocentrismo de la estética hegeliana. Se va a pasar, como digo, en tercera sección a la forma artística del romanticismo. Y ahí veremos algunas notas de ella y que para Hegel es la realización plena de la estética, la Innerlichkeit, la interioridad del espíritu que vuelve sobre sí mismo, y que aunque tenga obras sensibles y externas, están animadas por el espíritu romántico, que es una experiencia propia del norte de Europa, que se alimentó, claro, en el mundo germánico de las selvas medievales y del individualismo germánico que nunca fue dominado por los romanos, y de ahí que florece muy posteriormente, después del año 1000, y va a culminar en la Alemania de Hegel
Y Hegel va a ser la gran expresión. Acordémonos que Hegel también en la historia de la filosofía, cuando comienza la historia de la filosofía moderna, no parte de Descartes, aunque le va a dar de inmediato una importancia central, y de hecho va a depender de él. Pero el primer autor que toma Hegel en la modernidad es Böhme. Y Böhme es una especie de místico popular alemán, donde hace justamente la propuesta de la razón y el entendimiento que va a ser fundamental en Hegel. Que sí que Hegel se inspira en un pensador extraño como Böhme, no filósofo de profesión, sino más bien una especie de místico, que para él es el espíritu germánico, desde el que después se entiende Descartes, y la modernidad que culmina en el romanticismo y en Hegel, porque Hegel tiene, igual que Schelling, igual que Hölderlin, la generación de la escuela de Tübingen junto al río Neckar, donde los estudiantes remaban en la época de Hegel, y cuando ahora uno llega a Tübingen, ve la torre donde estaba Hölderlin, y todavía los estudiantes reman en barquitos, en botes, en el Neckar, un río cuasi sagrado por la presencia de los que fundaron el idealismo alemán. Y esto fue una conciencia plena